El texto que elegí para este trabajo de pedagogía es el de Infancia, Escuela y Subjetividad de la autora Perla Selmanovich. Esta autora sostiene la transformación en la sociedad contemporánea y los desafíos que se le imponen a la educación obligan a pensar los modos de concebir la infancia. La autora muestra en el texto una visión histórica del concepto de infancia y de la relación adulto-adulta y cómo estas forman parte en diferentes contextos. Comienza relevando las siguientes cifras. En el sur de México, la desnutrición crónica afecta al 48% de los niños y niñas menores de 5 años, según el diario La Jornada. Los más afectados son niños y niñas de pueblos originarios, la mayoría por causas prevenibles y relacionadas a la pobreza, establecido por la Organización Mundial de la Salud. En la Argentina, el 74% de los niños y niñas de 0 a 14 años es pobre. Según las encuestas nutricionales, un 40% o un 60% padecen de anemia por falta de hierro, básicamente por mala alimentación. Niños y niñas detenidos y detenidas. Un informe del Consejo de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires muestra que en el primer trimestre del año se registraron 227 detenciones de chicos y chicas, el doble de lo que se registró el año anterior. Parasitosis. Un estudio realizado por la Fundación Parasitológica Argentina determinó que en la periferia de La Plata un 44% de chicos y chicas parasitados supera el 90% en algunas villas y asentamientos. Esta enfermedad infecciosa está ligada a la extrema pobreza. Los países más ricos del mundo se comprometieron a destinar un 0,7% de su PIB, que es el Producto Bruto Interno, para ayudar a las naciones más pobres a enfrentar el problema del trabajo infantil. Según UNICEF, solo 5 países han cumplido con su promesa de colaborar. Estos son Dinamarca, Noruega, Holanda, Luxemburgo y Suecia. El psicólogo Emiliano Galende sostiene que las diferentes condiciones sociales y culturales deben pensarse como condiciones socioculturales de las relaciones de los niños y niñas con los adultos. Un ejemplo claro son los derechos que hoy tienen los niños y niñas que años atrás no existían. Es importante observar cómo variaron los modos de pensar la infancia en los discursos de cada época. Estos discursos se dieron de la siguiente manera. En la Edad Media, el mundo de los adultas y de los niños y niñas era muy similar, ya que compartían el lugar de la casa donde descansar, las tareas que imponía el trabajo, las formas de diversión, los actos religiosos, prácticas educativas, etc. Con la modernidad, a partir del siglo XV y XVI, se inicia un proceso de diferenciación del mundo de los niños y niñas con respecto al mundo de los adultas. Es decir, comienzan a vestirlos o a vestirlas de otra manera y se los ve o se las ve como seres humanos vulnerables que necesitan protección. La escuela apoya esta situación en el siglo XV, donde sostiene que son frágiles criaturas de Dios. En la revolución industrial, los niños y niñas de familias obreras comparten los mismos espacios para vivir y dormir con los adultas. No existe la privacidad. Trabajan en las fábricas y en las minas porque el imperativo económico de la época para esos niños y niñas es que trabajen si sus fuerzas se lo permiten. El historiador Lloyd de Maus se refiere a la historia de la infancia desde la perspectiva de la prehistoria, en donde demuestra que la posibilidad de una empatía con los niños y niñas es una construcción histórica. A continuación, la autora enuncia una serie de prácticas como eran el infanticidio, que existió en la antigüedad en el siglo IV. Los padres resuelven los problemas relacionados con sus hijos matándolos, ya que el adulto o adulta encuentran al niño o niña una cierta peligrosidad. El abandono se dio entre los siglos IV y XIII. Los padres aceptan que el hijo es poseedor de un alma, pero la única manera que encontraban de escapar de los peligros provenientes del niño o niña era internarla en un monasterio, convento o dejarla en el hogar, pero en una situación de grave abandono. La ambivalencia existió entre el siglo XIV y XVIII. La tarea de los padres es modelar a los niños y niñas. La instrucción pertenece al siglo XVIII. El niño o niña ya no es visto o vista como puro peligro, sino que tratan de dominar su mente con el fin de controlar su interior. Es aquí que nace la pediatría y se reduce la mortalidad infantil.
La socialización se da en el siglo XIX y mediados del XX. La crianza ya no consiste tanto en modelar la voluntad, sino en socializarla y enseñarle a adaptarse. La ayuda comienza a mediados del siglo XX y se basa en la idea de que el niño o niña sabe mejor que el padre o madre lo que necesita en cada etapa de su vida, y estas se esfuerzan en empatizar con él o ella y satisfacer sus necesidades. Los niños y niñas no reciben golpes ni reprimendas, y sí disculpas, cuando su padre o madre le grita por estar nervioso o nerviosa. Muchos historiadores sostienen que la diferenciación entre adultos y adultas, que se inicia en la modernidad, en donde los niños y niñas eran vistos como incompletos, incompletas, frágiles y vulnerables, dio lugar a la construcción del sujeto pedagógico, el alumno-alumna, al que había que transmitirle la cultura de los adultos-adultas. Así se inició el desarrollo del pensamiento pedagógico moderno y de una institución, la escuela moderna, que habría de compartir el cuidado y la crianza de los niños y niñas de algunos sectores sociales junto con la familia. De ese modo, la infancia como etapa educable por excelencia se fue constituyendo dinámicamente. Ahora bien, ¿qué significa hablar del niño-niña como sujeto de esa perspectiva? Significa pensar en una subjetividad en vías de constitución, es decir, que se constituye en el discurso de los adultos-adultas, es decir, esa subjetividad necesita de alguien que le acerque al niño-niño la lengua y la cultura y le ofrezca espacios de contención que le posibiliten aprenderla. Podemos observar que estos procesos de constitución adoptan características particulares en esta edad de la vida que llamaremos infancia. Sostenemos que estos procesos no se adaptan a un programa cronológico y evolutivo. Es por ello que factores sociales, históricos, culturales, familiares, personales, van a ser los que constituyan a los niños y niñas en sujetos. ¿Por qué reflexionar al niño o niña como sujeto? Porque al intervenir en los procesos pedagógicos que se desarrollan en el ámbito de la escuela, resulta relevante una perspectiva atenta a la posición del adulto-adulta, que en la escuela es el docente o la docente, y a la heterogeneidad de recorridos posibles en términos de construcción de subjetividades por parte de niños y niñas, que en la escuela son nuestros alumnos o alumnas, es decir, conocer sus costumbres, formas de relacionarse, el contexto en el que viven y sus experiencias. Así como la noción histórica de infancia nos permite comprender que los niños y niñas son producto de una construcción social, histórica, diversa y contextualizada, la idea de sujeto nos permite entender que esa construcción es siempre en relación con un adulto o adulta.